Buen día, mi nombre es Catalina Pinilla y hablaré en este video sobre los motores a reacción en la aeronáutica. De la misma manera abordaré los diferentes tipos de motores a reacción con sus características principales y ejemplos a lo largo de la historia de la aviación. Por ello es importante definir qué es un motor y qué significa que éste sea a reacción. Un motor es una máquina en la cual realiza diferentes etapas para el proceso de obtención de empuje. En este caso las etapas son la admisión, la compresión, la combustión y la expansión. Ahora, cuando tenemos un motor a reacción, este se caracteriza primordialmente ya que dicho proceso se realiza a presión constante. Y adicional, cada etapa va a ser obtenida al mismo tiempo, pero en diferentes secciones de la máquina o del motor. Los motores a reacción se clasifican por la dependencia que tienen al aire, que es el fluido de trabajo para este tipo de motor, y pueden ser tipo cohete o aerorreactor. Cuando hablamos de motores cohete, son aquellos que tienen depósitos de combustible y de oxígeno y por eso tienen la capacidad de funcionar de manera correcta y adecuada a alturas muy elevadas donde existe la ausencia del aire, como lo es en la exósfera. Por otro lado, los aerorreactores, estos sí dependen de la presencia de oxígeno para el rendimiento y además dentro de esto se genera otra subcategoría por la manera en la que se comprime el aire en el motor, siendo así de compresor dinámico o mecánico. Cuando hablamos de un motor a reacción aerorreactor con compresión dinámica, hacemos referencia a que este no tiene compresor y funciona por medio del efecto Venturi. Resumidamente, el efecto Venturi es una propiedad en la cual cuando el aire disminuye, se tiene un aumento de velocidad y una disminución de presión muy significativa. Pero para que esto funcione de manera correcta necesita una velocidad inicial mayor a cero, quiere decir que no puede partir del reposo, para que funcione de manera correcta. Por otro lado tenemos la compresión mecánica. Este sí cuenta con un compresor, por lo que no tiene dependencia al reposo, por lo que no necesita una velocidad inicial y por lo mismo funcionará desde el reposo del motor. En este video hablaremos de los diferentes tipos de motores a reacción aerorreactores por compresión mecánica. Quiere decir que tienen independencia de impulso. En primer lugar tenemos los motores turbojet o turborreactor. Estos son los más antiguos en la aviación, primordialmente se dio en la Casa Alemana en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos de los ejemplos tenemos el Messerschmitt con un motor Junkers Juno 004, un Havilland Viper con un motor Goblin y el Heinkel que contaba con un motor HD178. Ahora analicemos los diferentes tipos de motor turborreactor, ya que el flujo de trabajo, que en este caso es el aire, puede entrar al motor de manera axial, como vemos en las diapositivas, que es paralela al eje, o de manera tangencial. Eso se determina por el tipo de compresor. Aunque la construcción de este tipo de motores sea muy simple y la relación de potencia-peso mayor a un motor a pistón, actualmente este tipo de motor está prohibido para vuelos comerciales debido a que generan mucho ruido y un mayor consumo de combustible que generaría pérdidas para las aerolíneas. Continuamos con los motores turboprop o turbohélice. Algunos de los ejemplos puede ser el Bombardier, que contaba con un Pratt & Whitney Canadá PW123, el ATR 32300, que también contaba con un Pratt & Whitney Canadá, pero en este caso era un PW100, y el Pilatus contaba con un Pratt & Whitney Canadá PW123. Como podemos observar en el diagrama, el turboprop se caracteriza por tener 6 componentes principales. En primer lugar tenemos la hélice, que son palas o álabes encargadas de empujar un gran volumen de aire, que es nuestro fluido de trabajo, por medio de una velocidad angular. Luego encontramos la caja de engranajes, que es la encargada de reducir el eje de la turbina de alta velocidad para poder producir mayor torque a una velocidad más baja y que no se produzcan accidentes por la velocidad de la hélice. En tercer lugar tenemos el compresor, que es el componente en el cual el aire o el fluido de trabajo entra y es comprimido por una serie de álabes compuestas por rotor y estator. Esto se conoce como una tapa de álabes. Continuamos con la cámara de combustión, que es cuando el aire se mezcla con el combustible, generando así que este se queme y produzca energía térmica
para que luego en la turbina los gases de escape, que es la mezcla de aire con combustible, se expandan y fuerzan los alaves de la turbina. Por último, en el escape o en la tobera se genera una gran cantidad de empuje adicional direccionando los gases de escape calientes que salen del motor. El mayor problema de estos motores es que debido a sus sistemas de avance de engranajes, su peso suele ser muy grande y estos suelen averiarse muy fácilmente. Además, la velocidad de avance va a ser limitada por la misma para no generar accidentes, pero la eficiencia de combustible va a ser mayor por la gran cantidad de empuje que se brinda. Continuamos con el turbofan. Algunos de estos ejemplos más comunes en la aviación comercial tenemos el A380 con un Rolls-Royce 3900, con un Boeing 777, con un Pratt & Whitney PW4000 y con el mismo motor tenemos al A330. El turbofan también cuenta con 6 componentes, pero la gran diferencia, o por lo que se caracteriza un turbofan, es por tener un compresor adicional a la entrada del motor, el cual direcciona el aire hacia un bypass, donde el fluido de trabajo no experimenta cambios de temperatura, pero sí optimiza la mezcla con el escape de flujo primario. Una de sus desventajas es que es menos ruidoso que un turbojet y genera menos contaminación al usar menor combustible, pero al tener más piezas es mucho más pesado, por lo que su área aumenta también. Por último, en esta categoría encontramos los motores turboshaft o turboeje. Uno de estos ejemplos son los aviones militares Russian Mi-26 con un motor Lotavev de 136, el Sikorsky CH-53 con un General Electric de 64 y con el mismo motor encontramos el Boeing AH-64. Los motores turboshaft o turboeje se caracterizan por tener un eje de potencia, como podemos observar en la gráfica, donde la potencia recibida en la turbina libre es dada por el eje y la turbina libre recibe la potencia final para transmitirla a través del eje primario. Su relación de potencia-peso es mayor a los motores a reacción, pero genera mucho más ruido. Además, es probable que los sistemas de engranajes del eje puedan llegar a fallar. Luego de analizar los motores a reacción, los aerorreactores, podemos concluir que la variedad de tipos de motores a reacción es muy importante para la aeronáutica, debido a que se elige el motor y el tipo más relevante o que satisfagan la totalidad de las necesidades para cada aeronave. Por otro lado, el fluido de trabajo, que ya sabemos que es el aire, es el elemento primordial para motores a reacción a aerorreactores con compresión mecánica, debido a que sin este el motor simplemente fallaría por la falta de oxígeno. Como otra conclusión, tenemos que las 4 etapas de un motor a reacción, al ser realizadas en diferentes componentes, pero al mismo tiempo, generan una mayor eficiencia del motor, siendo así mejores que motores donde las 4 etapas ocurren en un mismo lugar, pero en diferente tiempo, que es lo que conocemos como motores a pistón. Para finalizar, se anexa la bibliografía de la cual se tomó toda la información por si el espectador llega a tener alguna duda o le gustaría informarse un poco más sobre estas temáticas. Entonces esa fue toda la exposición, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias.